Estamos de vuelta aquí en Ángulo 21, el programa del deporte de la Ciudad de México, y hay NFL. Sí, Magallanes, porque el día de ayer, parte de lo que fue la semana número 9, el equipo de los Raiders de Oakland enfrentando a los Delfines de Miami, les ganaron 27-24, lo que fue parte de este juego dominical en el Hard Rock Stadium, donde Derek Carr, lanzó más de 300 yardas, un pase de anotación, una intercepción, y la bestia Marshawn Lynch tuvo un acarreo por la vía, por supuesto, terrestre, 22 yardas, lo máximo que ha generado en esta campaña. Fue parte fundamental de este triunfo en el cual no tienen una muy buena marca, pero al final este es el equipo que participó en México, en el Estadio Azteca, el año anterior, y ahora le va a tocar enfrentar a los Patriotas de Nueva Inglaterra la semana número 11, este próximo 19 de noviembre. Esto será en punto de las 3:30 en el Estadio Azteca, y esto por supuesto sigue teniendo las secuelas que tiene al día de hoy la NFL a nivel internacional. Magallanes, que ya se empieza a expandir, ya llegó a Londres, son 4 partidos los que van a tener en esta campaña sumados con el del Estadio Azteca, y todavía le queda al Estadio Azteca un partido más que será para el próximo 2018. Ya de ahí va a depender de que, la NFL aquí en México, en conjunto de la que está en Estados Unidos, planee traer nuevamente a la NFL. Tocando nada más rápido este tema de la NFL, hoy Rodrigo Fernández, el mero de la Major League Baseball, anunció que México también va a tener partidos. Esto es parte del crecimiento que tiene la Ciudad de México, aunque se habla que será el partido la próxima temporada, Magallanes, los Dodgers de Los Ángeles contra los Padres de San Diego. Por ahí de mayo se efectuará ese partido. Serán 3 partidos, será una serie en fin de semana. Ya en los próximos días se va a hacer el anuncio las ciudades, oficial. Porque recordemos que también hubo una comitiva de empresarios regiomontanos durante la Serie Mundial. Podría irse a Monterrey la serie, pero de que hay en nuestro país partido de ligas mayores oficial el próximo año, lo habrá. Veremos si le toca algo a la Ciudad de México. Entre Monterrey y la Ciudad de México se estarán dividiendo precisamente. O Guadalajara también. Además se habla que es un contrato por 10 años, lo cual le facilita que la Ciudad de México ya para el 2019 tenga partidos de temporada regular de la Major League Baseball. Bueno, vamos a hablar rápidamente de tenis, porque el estadounidense Jack Sock ganó el Master 1000 de París, derrotando en la final al serbio Filip Krajinovic entre sets por 5-7, 6-4 y 6-1, por lo que se quedó con el último billete en juego para el Masters de Londres. Sock, de 25 años, llegó a la capital francesa como el número 24. Tuvo un digno rival, Krajinovic, cuya ascensión se vio frenada por lesiones, aunque fue capaz de ganar en el primer set su primer final en el circuito ATP. Finalmente, Jack logró el triunfo en casi 2 horas para convertirse en el primer estadounidense en ganar en París tras Andrea Agassi en 1999. Y justo con este triunfo, Sock, del número 24, se disparó ya al top 10 de la ATP. Los mejores ya. Así es. Bueno, y hablando del tenis, el famosísimo, la leyenda también viviente, por supuesto, el zurdo de Manacor, Rafael Nadal, no solo en el Abierto Mexicano de Acapulco tuvo un incidente, le sucede que deja el guaje de plata, lo olvida en un taxi, ya después se llegó a recuperar, le dieron uno simbólico, pero ahora estaba en las oficinas, Magallanes, hasta está el póster de Rafael Nadal, y chequen lo que le sucede a Rafael Nadal una vez que llega ya a la zona, ya lo que es la acreditación, en la zona VIP, ya ni porque trae la raqueta, trae por supuesto también la indumentaria de que es este señor. Y ahí es en donde viene el problema de Rafael Nadal. Va llegando a la pista, iba contando chistes. Por cierto, en este año deja a su entrenador, a Tony Nadal, quien prácticamente lo parió en el tenis. Escuchemos. Okay. Who are you? Rafael Nadal. Nadal, okay, thank you. I don't have it here. You have like this? Okay. Who are you? Rafael Nadal. Nadal, okay, thank you. Te preguntaba el señor que si tenía su acreditación, que quién era, y le dice, ¿cómo que quién soy? Se dijo, who are you? ¿No? Le dice, soy Rafael Nadal, Nadal. Eso le sucedió también a Bjorn Borg en Wimbledon en 1980. De hecho, en la película lo relata, de que en un bar no sabían quién era y lo ponen a cargar unas cajas
a la leyenda también del tenis, Bjorn Borg, el sueco. Vale. Bueno, y al cambiar de tema, México ocupó el 7º lugar de la Copa Intercontinental disputada en Dubái al perder ante Paraguay por 3-0. El capitán y goleador Carlos Carvalho anotó en 2 ocasiones, mientras que Bonifacio Roacón pondría el 3-0 definitivo. Esto en fútbol de playa. Precisamente Brasil, si quieres yo digo lo que te tocaba, conquistó otra victoria en la gran definición también de esta Copa Intercontinental 2017 tras vencer a Portugal por 2-0 y llegó al tricampeonato del torneo. Marcaron para el triunfo brasileño Quinha y Felipe. El resultado aumentó la secuencia invicta del equipo comandado por Gilberto Costa para 47 partidos con más de 300 partidos por la selección. Mano fue elegido el mejor portero y Rodrigo fue escogido como el mejor. El fútbol de playa, Magallanes, muchísima técnica se requiere. ¿Qué decir? O sea, el fútbol de playa pasa algo muy similar a lo que pasaba en las femeniles. Hay un tipo está descuidado. enquistado como técnico, que es Ramón Raya, lleva 20 años con el discurso de que como a nadie más le interesa, pues sí, aquí es muy fácil pero no decirlo, avanza absolutamente nada el fútbol de playa. Qué triste. Habiendo tanto litoral acá en México. Hay que decirlo como es. En nuestro país, a diferencia de, por ejemplo, Brasil, que es potencia, este fútbol sirve como refugio, como la última cueva de futbolistas a los que ya no encontraron lugar en el fútbol de 11 y van ahí como ya a darse su último gustito, ¿no? No hay nada profesional, no hay un proceso bien llevado, está de cabeza el fútbol de playa, pero reciben presupuesto por parte de la Federación Mexicana de Fútbol. No, eso sí, cobra. Ahí está. Hombre. Bueno, y el técnico de la selección de Bélgica, el español Roberto Martínez, dio la lista de convocados para enfrentar el partido amistoso ante la selección azteca el próximo 10 de noviembre. El timonel llevó a lo mejor del fútbol belga como Kevin De Bruyne, Eden Hazard y Romelu Lukaku, que están pasando un excelente momento en la Premier League. El entrenador de Bélgica agregó que el técnico de la selección azteca, el colombiano Juan Carlos Osorio, es un gran entrenador capaz de hacer jugar a su equipo. Se me hace que este hombre le han pasado mal los datos. El partido del próximo viernes, hoy llegó precisamente la selección mexicana ya a Bruselas, ya está concentrada allá. Nos faltan los de Tigres, duerme, los 3 jugadores de Tigres. Duerme allá ya la selección mexicana en Bruselas, Bélgica. Bueno, y también para los partidos amistosos de Polonia que va a tener México, también será enfrentando a Uruguay y después a México los días 10 y 13 de noviembre respectivamente. El seleccionador Adam Nawalka ofreció su lista de convocados donde por supuesto está Robert Lewandowski, 16 goles en la eliminatoria de la UEFA para calificar a Rusia, jugador del Bayern München. Vale decir también que el representativo polaco realizó una impecable eliminatoria en Europa. Bueno, así como que impecable, los rivales que tenía Polonia, no podemos decir que rival pueda ser Azerbaiyán, Gibraltar, esos equipos, bueno. México también le ganaría, sería como acá la CONCACAF, no tienen rival, pero si el partido poderoso, al menos Magallanes, será el viernes contra Bélgica. Ahí también se va a demostrar qué tanto trae esta selección, que al menos los belgas sí hicieron lo que México en el pasado mundial eliminaron a Estados Unidos en los octavos, 2-1. Así es, y bueno, eso despedimos, Toño, nada más rápidamente, al medio tiempo, la semifinal de la Liga Femenil entre Pachuca y las Tigres, empatado a 0 en el Estadio Hidalgo, mañana el resultado en el espacio de 21 Noticias Matutinas. Muchas gracias. Y ahí te veré mañana temprano. Ahí nos vemos mañana a las 7 de la mañana, pase una excelente noche.